Palabra de mujer. El Papa Francisco el pasado martes, en su mensaje, habló y dijo que precisamente en el año del jubileo familiar que inicia el 8 de diciembre, daba permiso a los sacerdotes en el mundo para perdonar el pecado del aborto. El pecado del aborto es considerado por la Iglesia Católica un pecado sumamente grave, que incluso conlleva a la excomunión de la persona que lo practique, pero en esta oportunidad el Papa habla de esto abiertamente y, como siempre, lo que él dice genera polémica y genera voces a favor, voces en contra, y para eso estamos en este momento con el padre José Cervantes, es sacerdote, pertenece a la parroquia de Cristo Misionero y además también es teólogo y nos está acompañando para hablar de ese tema. Padre, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este programa y poder compartir pues con todas ustedes que tienen la palabra de mujer uno de los problemas importantes de las mujeres de nuestro tiempo, ante las cuales el Papa ha dicho algo bastante significativo que debemos de entender bien. Así es que con muchísimo gusto estoy aquí. Gracias, padre. Sí, vale, Susana. ¿Es una novedad esto que ha dicho el Papa Francisco o ya antes habían ciertas medidas que tomaba la Iglesia Católica en cuanto al perdón del aborto? En primer lugar, debemos de clarificar, yo creo que para toda la audiencia, qué es lo que exactamente ha dicho el Papa. Ha concedido el permiso para que los sacerdotes en todo el mundo durante el tiempo del año jubilar puedan absolver los pecados del aborto cuando una mujer o cualquier persona que ha incurrido o ha incitado a ese gran problema, que es un pecado considerado y que sigue considerándose exactamente igual de grave en la vida de la Iglesia, cuando acuda en las condiciones que prescribe la Iglesia, pues puede absolver de ese pecado el sacerdote en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que el Papa ha hecho público con motivo de ese año jubilar de la Misericordia de Dios que empieza el 8 de diciembre. Eso es. Y entonces tiene una novedad, y es que el Papa concede a todos los sacerdotes del mundo esa potestad delegada por él. Padre, ¿por qué, para entender un poquito, y disculpe mi ignorancia, cuál es la diferencia en cuanto a matar un ser humano en relación a un asesinato que en la Iglesia habitualmente con una confesión se perdona? ¿Es correcto eso? Un asesino que se confiesa, obviamente asumiendo una confesión como corresponde, con arrepentimiento, que es una condición base, se confiesa y ese pecado se perdona. Sí. La diferencia con el aborto, que es un pecado que se perdona en un periodo de excepción, por decirlo de alguna forma. ¿No es un periodo de excepción este? No, el tema de... Ve que no entendía, padre, claro. Necesito que me explique. Sí, lo que pasa es que tiene una gran novedad lo que ha dicho el Papa, por hacer extensivo a todos los sacerdotes del mundo esta potestad para perdonar el pecado del aborto a toda mujer que se dirija o a toda persona que haya contribuido también al aborto, no solamente a las mujeres, ¿no? Pero en realidad el pecado lleva como consecuencia para toda persona lo que se llama la excomunión late sentencia en el derecho canónico. Es un pecado, digamos, reservado al obispo. Es un pecado que desde el derecho canónico no está permitido, digamos, en principio, que los sacerdotes lo perdonen. Lo que ocurre es que en la práctica, desde hace muchísimo tiempo, en prácticamente todas las iglesias del mundo, los obispos delegan en alguna persona, suele ser o el penitenciario de una catedral, que es un sacerdote encargado especialmente de este tipo de penitencias, en los vicarios episcopales, o en los párrocos, o en todos los sacerdotes de su propia diócesis, un ordinario, que es el obispo de cualquier diócesis, o de cualquier vicariato, puede delegar en un sacerdote para que eso se perdone. De hecho, por ejemplo, aquí en Santa Cruz no tenemos ninguna novedad, porque tanto el cardenal Julio Terrazas como el arzobispo Monseñor Sergio pues nos han delegado a los sacerdotes para que podamos también absolver el pecado del aborto. Eso ya se hacía. Esto ya es una normalidad. Okay. Esto ya se hace, es habitual. Entonces lo que se ha hecho ha sido darle un carácter de apertura a nivel mundial
lo hace el Papa y lo hace para todos los sacerdotes. Eso es la novedad, pero no es que sea algo inhabitual en muchísimas diócesis del mundo. Padre, esto no quiere decir que, por ejemplo, el Papa ha dicho de que se le conceda el perdón a las personas que han practicado el aborto, a quien ha contribuido con esto, para quien tiene el arrepentimiento, por supuesto, y lleva esa carga. Sin embargo, no quiere decir de que, bueno, como el Papa dijo que va a perdonar, abortemos todos, ¿no? Ese es el temor que compartíamos, básicamente, ¿no? Pero esa es una tergiversación de las palabras, como es lógico. Es como si dijéramos, como se perdona a una persona que ha cometido un asesinato, están permitidos los asesinatos. No tiene sentido decir eso. Es decir, el pecado del aborto sigue teniendo la misma gravedad absolutamente, no cambia nada en absoluto. Lo que ocurre es que al formularlo como que se perdona el aborto, eso no es así. Lo que se perdona es a la persona que incurre en ese pecado del aborto. Y dado que el año jubilar es de la misericordia, el Papa Francisco, que tiene en esto una altura y una competencia pues incluso hasta lingüística fenomenal, se ha inventado el verbo misericordiar, que no lo tenemos en castellano, para darle una enorme importancia a la acción divina de misericordiar, es decir, de volcarse con el corazón, si es que tuviéramos que hablar del corazón de Dios, pues sobre la miseria humana en el caso del pecado. Entonces, se pone de relieve en el año jubilar de la misericordia el perdón de parte de Dios para toda persona que, con las condiciones que pide la Iglesia, vaya a la confesión arrepentido de su pecado, con su examen de conciencia bien hecho, con el dolor de corazón propio de una persona arrepentida, con el propósito de la enmienda de no volver a pecar más en ese pecado, en los pecados que uno ha cometido, la confesión sacramental como está previsto y el cumplir la penitencia, es decir, todas las condiciones de una buena confesión. Entonces, una vez que eso se realiza, entonces a la persona se le concede el perdón de sus pecados. La misericordia de Dios es con el pecador, no una tolerancia del pecado. ¿Qué ocurre con una persona que de repente no cree en Dios? Una persona que no cree en Dios, y respecto al tema del aborto. Exacto. Depende de lo que plantee, ahí quisiera yo entender un poquito mejor. Es decir, una cosa es que el Papa lo que ha planteado es el tema del perdón desde el punto de vista sacramental y por tanto en el marco de la fe, de la Iglesia. Si una persona no cree en los sacramentos, ni se confiesa, si una persona no cree en Dios, no se acerca, no tiene ningún problema. No tiene ni un peso de conciencia, claro, no te vas a arrepentir, no tiene una conciencia cristiana católica, pues para poder. Bueno, pero aquí hay un tema de vida detrás de todo que es transversal y que pasa por sobre cualquier religión, ¿no? Claro, pero eso es un poquito distinto, que es el carácter de delito que tiene el aborto. Es decir, el aborto... No solo de delito, sino de moral propia, de ley universal. Paola, eso para nosotras que fuimos criadas dentro de un hogar creyente, ponele, pero la gente que no fue criada dentro de un hogar creyente, de plano, digamos, defiende más bien su derecho a poder abortar, porque no reconoce en ello un pecado. A esto me refería. Sí, pero ahí hay es donde está implicado todo el tema del derecho y de los derechos de los no nacidos, que desde el punto de vista de la Iglesia también hay una posición, pero para reconocer el carácter de delito que hay ahí. Otra cosa es que otra gente no quiera escuchar la consideración del pecado, pero el delito sí que existe, es decir, el delito es cometer un crimen contra una persona que no se le ha permitido nacer y que desde la constitución del embrión humano pues es un ser humano. Entonces, la defensa de la vida en ese sentido es muy interesante por parte de la Iglesia. Defiende la vida desde el primer momento de su concepción hasta el momento. Ahora, yo leía las palabras del Papa, el pronunciamiento replicado a través de algunos diarios, ¿no? Y leía el tema del perdón hacia la mujer y obviamente damos por descontado el tema del arrepentimiento y de la confesión como corresponde y de todas las personas que hubiesen cooperado, y da la sensación de que no se hace referencia al papá. ¿Qué pasa y cómo? Ahí se incluyen todas las personas que puedan cooperar de alguna manera. Puede ser el médico, que incluso en los países
donde está, digamos, más despenalizado el aborto desde el punto de vista de las leyes civiles, pues ahí hay la posibilidad de que un médico se acoja a la objeción de conciencia para no contribuir y no cooperar con un aborto. Entonces, están implicadas todas las personas que colaboran en un aborto. Es decir, ahí no hay, por supuesto, los papás. Claro, porque el papá, digamos, en caso porque de no que se lo mencionan. Es 50-50, pero no está se lo incluido menciona todos los que los colaboran. colaborantes. Incluso si una amiga te lo recomendó, la a eso amiga quería te llegar, que vos muchas veces podés escuchar que la amiga te dice, mira, puede ser así o no, pensá en vos, no siempre porque no lo considera un pecado, sino porque ven como que les puede cortar cosas en la vida, como que no tienen la posibilidad de tenerlo, no sé, son muchas cosas y todos llegan a ser culpables. El entorno que te lleva a eso, te convertís en un cómplice. claro. Bueno, les quiero decir a la gente que nos ve que está abierta nuestro Facebook en Palabra de Mujer si quieren opinar sobre este tema, y transmitiremos nosotros algunas de sus preguntas al padre José, padre Pepe, al padre Pepe que nos está acompañando. ¿WhatsApp, Laura? Y también tenemos una línea de WhatsApp que la ponemos ahí al final de nuestro pie de pantalla para que usted sepa y pueda llamar si es que quiere opinar Y en sobre realidad este tema. estamos hablando A mí sobre perdonar el pecado de la persona, no perdonar el aborto. Exactamente, el mensaje del no se Papa perdona en nunca. relación, el mensaje del Sigue Papa. siendo, Mismo teniendo pecado. la misma calificación La misma doctrinal. penalización La también. misma calificación doctrinal. Me llama mucho la atención, el Papa Francisco es un luchador en el tema de la misericordia. Usted mismo ha dicho que ha inventado su propio verbo y él dice, la misericordia de Dios es infinita. Y mensajes como este, por ejemplo, el de la despenalización del aborto, el tema, el mensaje de la absolución del aborto en la confesión, el tema que en anteriores oportunidades hizo en relación a las parejas divorciadas o a las madres solteras. Esto llevará a futuro, y es el temor también, a tocar el tema, por ejemplo, de la homosexualidad. No lo sé. No soy el Papa. y Todo no- se puede esperar de este Papa. Sí, pero bueno, yo lo que creo es que el Papa tiene una visión verdaderamente misericordiosa con todas las dificultades de los seres humanos que se plasman en manifestaciones de pecado. Yo creo que, por ejemplo, la llamada que nos hace esta toma de posición, esta apertura, este pronunciamiento del Papa en este momento, yo creo que nos hace tomar una nueva conciencia respecto a la situación en que las mujeres, muchas mujeres, se ven implicadas en el aborto, porque no se puede hablar con ligereza respecto al tema del aborto. Yo de la experiencia, perdón un momentito, de la experiencia que tengo, en la experiencia misma de la confesión, creo que ahí hay un drama tremendo de la misma mujer. Yo al absolver a muchas mujeres del pecado del aborto en la confesión, uno es consciente de que la gran dificultad que tiene una mujer es de perdonarse a sí misma algo que lleva en su propio cuerpo como una huella que le recuerda el mal cometido. A mí me da una auténtica, un sentimiento de profunda misericordia el encuentro con una mujer que pide perdón por su aborto. Es muy doloroso, es de lo más doloroso que yo me he encontrado. Conmovedor, la verdad, escucharlo Sí. de esa manera y No se dice habitualmente en los medios de comunicación, pero le tengo que decir que es de las cosas más dolorosas que yo he oído y hemos oído, los sacerdotes oímos en confesión, muchísimos dramas humanos. El oír como constante en las personas, en las mujeres que abortan, algo que incluso aunque lo hayan confesado una vez, vuelven a confesarlo muchas veces, no porque hayan cometido otros abortos, sino por el mismo, es porque no terminan de perdonarse a sí mismas. Es como si se quedara una huella casi indeleble en su propio. Le tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para decir, mujer, Dios, estás arrepentida, Dios te perdona del todo y Dios quiere hacer contigo algo nuevo. ahora en las confesiones que usted recibe, escucha, ¿es usual escuchar a algún hombre alguna vez que vaya arrepentido a decir, hicimos esto? ¿Sí? ¿También? También. A mí porque me llama la atención que todo el tiempo decimos las mujeres, Por eso hemos y que la incluido mujer siempre es a la los que sufre, cooperantes. ¿no? También se presenta con Además hombres. que, imagínate vos que en la mayoría de los casos en los que una mujer recurre a un aborto es porque el padre o no lo reconoce o no lo sabe o no lo Abandona. Yo solo quería o saber si se abandona. arrepentían.
Bueno, ¿Se arrepienten? yo creo que, antes me he quedado a medias de decir esto, que es un poco la enorme importancia que puede tener para la mentalidad circundante en todo nuestro mundo, en nuestras culturas, el hecho de que el Papa se pronuncie con tanto cariño y con tanta ternura, con tanta misericordia, por recuperar la palabra clave, respecto a las mujeres y a la situación que viven las mujeres, porque las condiciones en que se producen la inmensa mayoría de los abortos, estas hay que tenerlas en cuenta, puesto que hay muchas situaciones que son de mujeres víctimas, ante las cuales la Iglesia se pone de parte para atenderlas, pero de todo corazón y con todo el sentido profundo de la misericordia de Dios, ¿no? Esto debe de ser también una toma de conciencia respecto a nuestra sociedad, muchas veces, en muchos lugares del mundo, y no estamos libres en Bolivia, ni muchísimo menos de esto, una sociedad machista que está fomentando, por ejemplo, pues una ligereza con todos estos planteamientos, una gran ligereza. Le propongo que veamos qué nos dice la gente en las calles, un segundito, y seguimos conversando, por favor. Palabra de mujer. Cada uno tenemos nuestros derechos y yo pienso que tiene razón en decirlo, tiene razón. No, a mí no me parece que se hagan curar y estén haciendo que pueda perdonar, ¿no? Bueno, son palabras sabias del Papa, ¿no? Muchas de ellas no tienen un conocimiento de las leyes divinas, ¿no? Y hay que perdonar a esas personas verdaderamente. Está bien que perdone, ¿no? Que hay muchas personas de que no deberían de hacer lo que deberían estar preparadas antes de matar a un bebé. Prácticamente sí es una opinión del jefe de la Iglesia, todos los católicos tienen que acatarla, ¿no? Hay que perdonarlos porque tal vez no tienen lo suficiente para poder criar a su hijo. Todas las personas mayormente en su primera vez cuando abortan, muchas veces es el nerviosismo, la opresión patriarcal, sea del marido, sea de los padres, la situación económica, así que juzgarlas para toda la vida no creo que sea lo correcto, ¿no? Claro que sí, porque el perdón sí hay que ver dependiendo de la situación de la persona, ¿no? Porque nadie sabe en qué situación estaba. Hay personas que abortaron por violaciones, también por salud, ¿no? Hay diferentes tipos de abortos. Yo me parece que hay que analizarlo muy a fondo porque es un problema delicado. Cada quien tiene su criterio, pero en lo personal, perdonar es divino, ¿no? Pero la cuestión es la parte legal y el daño que se está causando. Palabra de mujer. La verdad que escuchando a la gente aparecen muchos temas para hablar y me queda una lista, pero quiero también decir, nosotros teníamos hoy invitada a ser parte de nuestro panel a una miembro del colectivo Rebeldía que busca en Bolivia la despenalización del aborto y nos hubiese encantado tener su punto de vista acá, que lamentablemente a último momento decidió no compartir el espacio con nosotros. Sin embargo, quiero traspasarle una pregunta para la gente que está pensando o que es afín a lo que ellas piensan. Ellas dicen, las mujeres no quieren perdón, sino derecho. ¿Qué les podemos responder a eso en relación al tema del aborto? En primer lugar, que digamos hay una distancia muy grande en el planteamiento. Una cuestión es el tema del perdón del pecado del aborto y otra cosa es el tema de la despenalización del aborto. Entonces, la despenalización del aborto significa que por parte de la sociedad, en la cual está inmiscuida también la Iglesia, lógicamente, ahí la Iglesia también tiene su pronunciamiento, y en la defensa de los no nacidos la Iglesia se pronuncia, es decir, es muy claro el planteamiento, ¿no? Es decir, la Iglesia se pronuncia en contra claramente de la situación en que se permita ligeramente de cualquier forma el aborto. La Iglesia está contra el aborto y eso no ha cambiado absolutamente nada la doctrina de la Iglesia. Esto conviene hacerlo. Sí. Otra cosa es el tipo de penalización que por incurrir en el aborto la sociedad civil debe de juzgar y valorar, como ocurre con cualquier otro tipo de crimen que ocurre en la sociedad, un robo, un asesinato, la sociedad se pronuncia. Entonces yo creo que se trata en el fondo de una determinada valoración de la vida. Para los creyentes la vida es un don de Dios y por tanto cuando se reconoce el don de la vida, pues
el don de la vida de todos los seres vivos, tenemos que reconocer que el embrión humano es un ser único, genuino y específico, que ya tiene los componentes básicos de toda persona humana. Y entonces ahí es donde la Iglesia defiende la vida de los no nacidos y por eso está en contra claramente siempre del aborto. Por lo tanto, padre, solamente para que quede así clarísimo, no es que con el pronunciamiento del Papa Francisco la Iglesia haya cambiado su posición ni su doctrina en frente a lo que es el aborto. Nada, absolutamente. Se ha ampliado el tratamiento con las personas que son víctimas de una situación, muchas veces social, familiar. Las circunstancias pueden ser ya muy concretas y particulares, pero que son las mujeres que abortan y las personas que incurren cooperando también en el aborto. Entonces, el tratamiento de esas personas, la Iglesia lo que hace es facilitar el que si había alguna mala interpretación, si había una concepción como que la Iglesia castiga el pecado de tal manera que es imposible que se conceda el perdón. No, la Iglesia no, primero, no lo ha sostenido nunca eso. La Iglesia es una Iglesia que administra el perdón de parte de Dios según los cánones que tenemos y nuestros parámetros de celebración sacramental y todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha facilitado para que todo el mundo se encuentre con la misericordia de Dios, sobre todo mujeres que puedan estar sufriendo en su conciencia, como antes les he expuesto, unos traumas que les quedan para toda la vida. Entonces todo eso se ha facilitado para proclamar universalmente la misericordia de Dios, que ante una persona arrepentida siempre hay perdón. Padre, Leonardo Boff, uno de los teólogos de la liberación, que ha sido, como si se ha apartado en su momento de la Iglesia Católica, era sacerdote y ahora se encuentra, bueno, colaborando con el nuevo Papa en muchos aspectos, porque es un teólogo cercano a lo que es el tema de las doctrinas. Él dice que una vez abierta esta puerta, no se volverá a cerrar. Esto quiere decir que este tema del dar permiso a los sacerdotes para que puedan perdonar directamente el pecado del aborto en una persona arrepentida no se va a mantener solamente por este año del jubileo que va de diciembre de este 2015 a noviembre del 2016, es decir, que se va a mantener por el resto de la historia. No sabía la opinión de Leonardo Boff, pero... Lo dijo en la BBC, está publicado hoy publicó en la BBC. Sí, bueno, yo creo que como eso es potestad del Papa, puede hacerlo perfectamente, sin ningún problema. Y dada la amplitud de la misericordia y la eternidad de la misericordia de Dios, yo creo que la puede hacer extensiva. Pero repito que de hecho es una práctica que estamos llevando a cabo prácticamente en toda la Iglesia Universal. Lo que pasa es que la proclamación del Papa lo ha hecho verdaderamente salir a la luz de una manera espléndida, y eso también forma parte del año jubilar, que es un año de alegría por el perdón y la misericordia de Dios. Pero digamos que en Santa Cruz de la Sierra, donde nosotros estamos aquí ahora mismo, ¿no? Bueno, pues esto es una realidad vigente y palpable desde hace mucho tiempo en la Iglesia. ¿En el resto del país también? Y en el resto del país también, digamos, salvo que no sé si en algún sitio puede estar más restringido, pero no creo. Siempre sabiendo que es una potestad del obispo, desde el punto de vista del derecho. Pero también es de hecho que los obispos delegan y comunican y hacen partícipes a todos sus sacerdotes, que somos los directísimos colaboradores en el sacramento del orden, de esta acción que es ser ministros de la misericordia de Dios y de la reconciliación. Padre, algunos de los detractores del Papa Francisco dicen también que ninguna declaración está vacía de otra intención después, debido a la próxima visita del Papa a Estados Unidos, donde están gobernando los demócratas que son pro aborto. Dicen que este mensaje precisamente está preparando el terreno para su próxima llegada a los Estados Unidos. Nada, yo creo que son falsas expectativas que se crean en grupos de poder, en facciones sociales, de pensamiento y tal. Yo creo que no, yo creo que no se va a cambiar para nada absolutamente la doctrina de la Iglesia respecto al tema del aborto, es evidente que no. ¿Qué le decimos ahora a la población en general en torno a este tema y a las diversas opiniones que ha vertido el Papa Francisco, que para muchos es un Papa que está refundando una iglesia para un mundo globalizado?
Le gusta a mi amiga Laura el tema, ¿no? ¿Puede usted a mí me matarlo, encantan ¿no? todos los temas que tienen que ver con el Vaticano. Muy bien. No, lo sé, lo hemos conversado un montón de veces y sé que te encanta y hoy en la mañana lo hablábamos. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar dejar clara a toda la audiencia, el pecado del aborto sigue considerándose exactamente igual que antes. No hay ningún cambio en la perspectiva de la Iglesia. Lo que cambia es una actitud que el Papa ha hecho partícipe a los sacerdotes para que podamos ser, digamos, con más facilidad, con más agilidad, a nivel universal, administradores de la misericordia de Dios. Eso es, digamos, lo que se facilita, lo que se promulga, lo que se hace como una apertura de horizontes espléndida, ni siquiera restringida al pronunciamiento de un obispo particular, ¿no? Entonces yo creo que, teniendo claro eso, decirles que el aborto es un mal, siempre es un mal, se cometa en cualquier circunstancia, atentar contra la vida de un no nacido es un pecado gravísimo y los cristianos creemos que es un delito y por tanto ese delito debe de ser valorado desde las leyes sociales pues con la perspectiva que tienen que ser tratadas todas las problemáticas de la defensa de la vida. Con esto no estamos diciendo que haya unos determinados castigos ni nada de esto en la despenalización, en la propuesta de despenalización, yo ya no me meto, eso es cuestión del derecho, pero considerar el tema del aborto como un problema que afecta a toda la sociedad, porque es el que afecta a las personas, y en este caso a las personas sin voz, a las personas no nacidas, a las personas que existen y cuyo derecho a vivir es un don que Dios le ha dado, no tenemos potestad para negárselo nadie. Por tanto, contra el aborto hemos de estar en todas las circunstancias, por supuesto en la Iglesia Católica. Y otra cosa es que haya una misericordia para aquellas personas que son ellas mismas víctimas de haber cometido abortos. Bueno, estamos hablando del mensaje del Papa y la autorización a los sacerdotes en todo el mundo para que puedan perdonar el pecado del aborto si es que una persona arrepentida, sea la mujer, sea el doctor, sea el padre o quien quiera que haya participado de este pecado, se acerque arrepentido a confesarse. Tenemos un comentario que nos llega por WhatsApp de una mujer, una chica, no sé, que dice que ella, si me ayudan un poquito, creo que no lo tenemos para pasarlo en pantalla, pero si me ayudan un poquito con los datos, es una persona que se siente arrepentida. Ella se hizo un aborto, tengo entendido, y vive arrepentida con esto. Es un poco siente que su corazón sangra, dice. Sí, es que es un proceso largo, seguramente, de encontrarse y reencontrarse con su propia identidad a partir de algo que le afecta a su propio ser, a su propio cuerpo, ¿no? Y que yo la experiencia la ratifico, o sea, lo he tenido prácticamente en todas las mujeres. En muchas mujeres les tengo que decir que han acudido a mí como sacerdote para pedir perdón. Es el mismo drama el que me he encontrado siempre. Esto, lamentablemente, en personas que tal vez tienen un planteamiento mucho más ligero de conciencia, mucho más sin los principios fundamentales de la moral católica o de la moral sin más, mucho más humanista. Estamos hablando en este caso de una persona que es capaz de cuestionarse y que además en el mismo texto nos está diciendo que ella se siente muy bien de poder ayudar en este momento a chicas que se van a convertir en mamás. Pues casi sería conveniente hasta que lo dijera. Y si lo pudieran ustedes conectar a través del teléfono para que lo diga el testimonio vivo de una mujer llorando. Me va a hacer llorar a mí. No, es que yo lo he vivido. Es que a nosotros nos pasa lo mismo. Es que cuando yo le digo a una mujer, tus pecados son perdonados y Dios te perdona y olvídate del mal que has cometido, y te lo digo de todo corazón, recuérdalo toda la vida, sé que lo que me estás diciendo te va a costar a ti trabajo perdonarte a ti misma. Entonces tenemos que proclamar con una fuerza extraordinaria el amor misericordioso de Dios, porque es el que rehabilita a las personas, es el que las reconduce a una vida nueva y distinta, pero lamentablemente esto no se dice, la secuela, el lastre que deja como huella en el ser humano, en la persona, en el mismo cuerpo, la pérdida voluntaria de un niño que no ha nacido, es
una auténtica tragedia para la inmensa mayoría de las mujeres que yo conozco y que han venido a nuestra conferencia. Tenemos un WhatsApp para mostrarle a ver de lo que nos ha llegado precisamente a la línea telefónica que habilitamos. Dice esta pregunta de la teleaudiencia: si la mujer pide perdón a Dios sinceramente, ¿Dios la perdonará? ¿Eso significa que no tiene que cometer de nuevo otro aborto? Eso significa que ella, pedir sinceramente perdón a Dios, significa que ella, en un examen de conciencia, hace propósito de la enmienda, significa que se propone firmemente no volver a cometer un aborto. Está arrepentida. Está arrepentida, pero eso pasa con todos los pecados. Claro. Todos los pecados que se cometen, para tener una buena confesión, necesitan esas normas que antes he enumerado, que son 5 normas fundamentales, y una es el propósito de la enmienda, es decir, el propósito de corregirse absolutamente en ese pecado. Claro, las oraciones se cometen una vez y no 2 y 3, porque ya deja de ser... En la oración del perdón que hacemos los católicos, por mi culpa, dice: prometo no pecar más. No, exactamente. Quiero agradecerle muchísimo al padre José Cervantes, que pertenece a la parroquia Cristo Misionero, que es confesor, además es teólogo, es catedrático de la universidad, y nos ha acompañado dándonos su aporte tan sabio sobre un tema un poco difícil de tratar. La ha sensibilizado hasta las lágrimas a mi querida amiga Paola con las historias que nos ha contado, y feliz de haber recibido esa correspondencia de la gente que nos ha escrito a través del WhatsApp. Gracias, padre. Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición para cuando les haga falta. No hay mal que por bien no venga, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una...